Previo a estas elecciones municipales, la discusión que se generó en todo el país y donde el Valle de Aconcagua no fue la excepción, dice relación con la modificación a la ley que por primera vez en la historia permitió la inscripción automática y el voto voluntario. A raíz de esto, las campañas políticas durante su periodo legal fueron enfocadas en los distintos grupos etarios, principalmente en adultos mayores y jóvenes. La tarea era bastante compleja, pues en el caso de la tercera edad, la mayoría tiene inculcado su deber cívico y más allá de simpatizar con uno u otro partido político, vota porque siempre lo ha hecho, entregando así su opinión sobre sus autoridades. Por el contrario, en el caso de los jóvenes, que en su mayoría no están comprometidos ni tampoco les interesó nunca participar de comicios electorales, la tarea era un tanto más difícil, pues eran estos los ciudadanos que el candidato, ya sea alcalde o a concejal, debía apuntar. En gran parte de las mesas del Valle de Aconcagua se registraban entre 250 y 350 electores inscritos. Sin embargo, la media fue solo del 40% que efectivamente ejerció su derecho, obligación y deber cívico. La afluencia pública fue aproximadamente un grupo que se acercó al mediodía, donde hubo mayor cantidad de gente, pero siempre fluido, y lo otro después de la hora de almuerzo, las 2:30, 3 de la tarde, hubo otro grupo. De esta forma, al término de la jornada electoral, queda en evidencia una realidad mucho más grande que la discusión generada sobre si el voto debe ser o no voluntario u obligatorio.